trabajar ahora con algo bien interesante. Yo creo que los próximos 3 videos que voy a hacer tienen que ver conmigo, pero si los otros videos he hablado de cosas mías que me han sucedido, que me han pasado, los próximos 3 voy a ser mucho más personal, mucho más dentro de mí, porque la intención es que ustedes entiendan y comprendan sobre mí. Así que lo primero que vamos a hablar hoy tiene que ver por qué hago todo esto. O sea, por qué llevo años escribiendo y compartiendo. Y por ahí quiero empezar hoy. Probablemente este sea uno de los videos más personales que he hecho hasta ahora, porque como digo, se vienen 2 más. Y no es para hablar de éxito, no es para hablar de tecnología, no es para hablar de empresas, ni siquiera para hablar de productividad. Quiero hablarles de algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo. Quiero contarles por qué llevo tantos años escribiendo, por qué hago los videos, por qué publico los blogs o hago los blogs, por qué sigo compartiendo conocimiento después de tantos años y por qué siento que todavía me falta mucho por decir. Sí, hoy la IA puede hacer muchas de las cosas que hacemos. La gente ya no le gusta leer, pero ¿saben por qué hago todo esto? Porque si muchas personas ven mis blogs, mis libros o mis videos, quizás piensen o se pregunten, ¿por qué este hombre escribe tanto? ¿Por qué publica tanto contenido? ¿Qué busca realmente? A veces la propia familia me critica. ¿Usted para qué hace tantos blogs? ¿Usted para qué pierde el tiempo en esto? Así que creo que ya es el momento de responder estas preguntas con total tranquilidad. Mira, no todo el mundo nació para leer libros. No todo el mundo disfruta sentarse una hora frente a un video reflexivo. No todo el mundo consume contenido profundo. Y eso honestamente, pues está bien. Vivimos en una época rápida, una época donde las personas están cansadas, mentes agotadas, emocionalmente saturados y muchas veces sobreviviendo más que viviendo. Yo entiendo todo eso. Por eso nunca he querido imponer conocimiento. Nunca he querido sentirme superior por leer más o por escribir más, porque el conocimiento sin humildad solo se convierte en ego disfrazado. Y eso nunca ha sido mi propósito. Mi propósito ha sido otro, transformar experiencia en algo útil para alguien más. Eso es todo. Yo no empecé a escribir porque quisiera volverme famoso, ni porque soñara con ser influencer, ni porque quisiera que me admiraran o porque quisiera monetizar todos mis blogs. De hecho, durante gran parte de mi vida hice muchas cosas en silencio y hoy sigo haciendo muchas en silencio porque trabajé, aprendí, observé, me equivoqué, volví a empezar, construí empresas, ayudé clientes, pasé momentos difíciles, viví procesos muy humanos y entendí algo muy temprano. La experiencia no se comparte, la experiencia se pierde. Y quizás por eso es que escribo tanto, porque siento una responsabilidad muy profunda con el tiempo que he vivido y que le doy gracias a ese ser supremo.
Miren, cuando tenía 9 años ya entendía algo que muchos entienden muy tarde, que el tiempo no era infinito, que había que aprender a usarlo, que había que aprender a ayudar en casa, que había que organizarse, que había que responder, que había que crecer rápido. Y desde entonces empecé a observar mucho más la vida. Mientras otros jugaban, yo muchas veces estaba pensando, observando, analizando, tratando de entender cómo funcionan las personas, el trabajo, la mente, el dolor, el propósito, la disciplina y por supuesto, la vida misma. Y con los años me di cuenta de algo curioso. Muchas de las cosas que más me costaron aprender podían ayudarle a alguien más. Y ahí empezó todo. Primero fueron conversaciones, después asesorías, luego empresas, luego blogs, luego libros y ahora videos. Pero el fondo sigue siendo exactamente el mismo: compartir lo que la vida me ha enseñado. Mm, No porque tenga todas las respuestas, nadie las tiene, yo no las tengo. Todavía sigo aprendiendo, todavía sigo sorprendiéndome, todavía sigo cambiando cosas de mí. Es que en aprender a vivir se nos va toda la vida. Pero ¿saben cuál es mi frase favorita que uso como eslogan? Que nunca se acabe tu capacidad de sorprenderte. Porque cuando una persona deja de sorprenderse, muchas veces también deja de crecer. Y yo no quiero convertirme en alguien rígido, ni en alguien que cree que ya entendió todo, ni en alguien desconectado de la realidad humana. Por eso sigo leyendo, sigo estudiando, sigo escribiendo, no para demostrar inteligencia, sino para mantenerme vivo mental y espiritualmente. Y quiero decirte algo importante. Mis blogs no nacieron para impresionar personas. Nacieron porque muchas veces sentí que lo aprendido no podía quedarse solo dentro de mí. Algunos textos los escribí cansado, otros después de jornadas muy largas, otros después de ayudar a muchas personas, otros después de resolver problemas empresariales, otros después de momentos difíciles emocionalmente. Y aún así, escribía. ¿Por qué? Porque siempre pensé algo muy simple. Tal vez esto pueda servirle a alguien, nada más. Y honestamente, si una sola persona encuentra claridad gracias a algo que escribí, entonces ya valió la pena. Este año, bueno, el año pasado pasó algo bien curioso con alguien que viendo el video mmm, cambió su decisión de acabar con su vida. Entonces, si esto ha servido, que siga sirviendo para la gente. Porque es que yo también he tenido momentos donde me he sentido incomprendido, más de una vez. Momentos donde sentí que hablaba un idioma distinto. Momentos donde muchas personas no entendían por qué pensaba como pensaba, por qué trabajaba tanto, por qué estudiaba tanto, por qué escribía tanto. Y con el tiempo entendí algo importante. No todo el mundo tiene que entender tu propósito para que tu propósito tenga valor. Cuando aprendí eso, me di una paz impresionante. Porque es que dejé de escribir para ser aprobado y empecé a escribir desde la coherencia.
Y eso cambia completamente la energía. Hoy ya no escribo para convencer a nadie. Escribo porque siento que es parte de mi misión. Si lo leen o no, ya es responsabilidad de cada uno. Y sí, sé que vivimos una época donde leer parece cada vez menos común, pero también empecé a hacer videos porque entendí que algunas personas conectan leyendo y otras conectan escuchando una voz humana. Y ambas están bien. Lo importante no es el formato, lo importante es el despertar, porque hay algo que sinceramente me preocupa de esta época. Estamos consumiendo demasiada información, pero reflexionando muy poco. Hay demasiado ruido, hay demasiada velocidad, hay demasiada distracción, hay demasiada dopamina rápida, pero muy poco silencio interior. Muy pocas personas se están preguntando, ¿qué estoy haciendo realmente con mi vida? ¿Estoy creciendo o solo sobreviviendo? ¿Estoy usando la tecnología o la tecnología me está usando a mí? ¿Estoy construyendo algo que valga la pena? Miren, esas preguntas me importan muchísimo más que las métricas. Y quiero confesarles algo. Yo también he tenido que aprender a equilibrar muchas cosas. Pucha, empresas, clientes, familia, padres, relaciones, responsabilidades, procesos personales, salud, disciplina, espiritualidad. Y aún así, seguir encontrando tiempo para aprender y compartir. Y no porque sea perfecto, porque perfecto no lo soy, sino porque entendí que el tiempo no se administra solo con una agenda, se administra con un propósito. Y cuando tienes claro para qué haces las cosas, el tiempo empieza a tener otro significado. Eh, la semana pasada, alguien me preguntó algo interesante y me decía, ¿y por qué sigues haciendo todo esto después de tantos años? La respuesta fue muy sencilla. ¿Saben cuál fue la respuesta? Porque no quiero irme de este mundo dejando solo archivos empresariales. Quiero dejar pensamiento, reflexión, herramientas, preguntas, experiencia transformada en algo útil. Quiero dejar algo que ayude a otras personas a pensar mejor, a vivir con más conciencia, a tomar mejores decisiones, a entender que todavía pueden reconstruirse. Porque sí, yo también he tenido que reconstruirme, no una ni dos, sino tres, cuatro y cinco veces. He vivido momentos de rupturas, momentos donde tuve que volver a empezar internamente, momentos donde entendí que la transformación real no ocurre en los aplausos, sino en el silencio. Y quizás por eso conecto tanto con las personas que están cansadas por dentro, porque sé lo que significa seguir adelante, aun cuando nadie ve el esfuerzo completo. Por eso mis contenidos no nacen desde la superioridad, nacen desde la humildad. Y si alguna vez decides leer uno de mis blogs o escuchar uno de mis videos, no quiero que sientas que alguien viene a darte unas lecciones desde arriba. Quiero que sientas que un ser humano está compartiendo contigo lo que ha aprendido caminando, caminando con errores, caminando con aciertos, caminando con dudas, caminando con disciplina, caminando con caídas, caminando con reconstrucciones, caminando con esperanza. Porque al final todos estamos intentando entender un poco mejor esta vida. Y honestamente, si después de escuchar este video entiendes algo importante, quiero que sea esto. No hago todo esto para volverme famoso. Lo hago porque creo profundamente que el conocimiento, la experiencia y el tiempo vivido pueden convertirse en un legado.
y porque creo que todavía hay personas que allá afuera están buscando algo más que entretenimiento. Hay personas buscando claridad, criterio, propósito, estructura y humildad. Si tú eres una de esas personas, bienvenido. Aquí no vas a encontrar perfección, pero sí vas a encontrar verdades incómodas. Y mientras tenga algo útil que compartir, voy a seguir haciéndolo, porque quizás todas estas madrugadas, todos estos textos, todos estos años y todas estas experiencias puedan ayudar a alguien a vivir un poco más despierto. Y sinceramente, si algo de lo que he vivido, escrito o aprendido puede ayudarte a pensar mejor, entonces todas estas madrugadas ya habrán valido la pena.